Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a una nueva entrega del canal. En esta entrega vamos a ir ya con los defectos en los engranajes, que va a ser la última parte de lo que es el bloque dedicado a los sistemas de engranajes. Empezamos haciendo unas definiciones que debemos tener y claras y debemos conocer para ver después lo que vamos a hablar. Lo primero sería qué es un ángulo de conducción. El ángulo de conducción es aquel que recorre un móvil conductor conducido desde el instante del primer contacto hasta el último, es decir, desde que dos dientes entran en contacto hasta que dejan de estarlos. Hay que distinguir entre el ángulo de conducción antes y el de después de la línea que une los centros, o mejor dicho, de la línea de centros. Se suele representar como alfa sub 1 y alfa sub 2. Esto tendrá su importancia después y lo veremos. La siguiente definición sería la de normal en el punto de contacto. Una normal es una línea perpendicular a otra línea o una superficie. Entendía superficie como un plano. O un plano o una curva, pero la normal sería perpendicular en un punto de esa superficie. O sea, siempre tendremos una línea normal perpendicular y, por supuesto, en el punto donde toca tendremos una tangente. En un engranaje, la normal común a la superficie de dos dientes en contacto pasa por el punto tangencial a las dos circunferencias primitivas. Esto es que cuando hay un contacto entre dos dientes, ese punto trazamos por ahí la línea y ha de ser tangencial a las circunferencias primitivas. Recordad que en un engranaje las dos circunferencias primitivas, en teoría, deben ser tangenciales entre sí. Si esto lo tenéis claro, iros al principio del bloque, que ahí estaba explicado lo que era la circunferencia primitiva. Y por último tendremos lo que es la línea de engrane. La línea de engrane es el lugar geométrico de dos puntos de contacto entre dos dientes de dos móviles que funcionan juntos. Es decir, la línea de engrane es el lugar geométrico que tendrían en una conducción todos el punto de contacto al desplazarse durante el engrane. Que esto lo podéis ver ahí en el dibujo adjunto, como la línea negra que está señalada ahí como línea de engrane. Como veis, cuando empieza el contacto, ahí empezaríamos a trazar la línea de engrane, que sería tan sencillo como empieza el contacto, se mueve un poco el móvil, tomamos punto hasta que deja de estarlo. Pues esa sería la línea de engrane. Esto también tiene su importancia después a la hora de tener claros ciertos conceptos de funcionamiento. Y bueno, y ahora ya sí que entramos en lo que son los defectos en los engranajes, y básicamente vamos a tener dos defectos, o sea, que pueden estar causados por diferentes causas, pero bueno, tendremos en primer lugar lo que es la caída, que la caída es un defecto debido a un ángulo de conducción demasiado amplio después de la línea de centros, o sea que la segunda parte de lo que es el ángulo de conducción es muy amplio. Se produce un aumento de la fuerza transmitida y una aceleración del movimiento en su relación al del piñón. O sea, digamos que al estar muy abierto lo que es el ángulo de conducción después de la línea, está, digamos,
lo que es la transmisión de fuerza se prolonga, con lo cual aumenta lo que es la transmisión de fuerza. Pero como podemos reconocer más claramente esto, es que es la normal de los perfiles en su punto de contacto cruza la línea de centros en el interior de la circunferencia primitiva de la rueda. O sea, la normal nunca debería cruzar la línea de ninguna de las dos primitivas, siempre debería ser tangencial. Pero aquí resulta que lo que es la normal de contacto en el punto, pues sí que se metería dentro de lo que es la circunferencia de la rueda. Este fallo, lo que es la caída, o sea, este efecto, puede ser causado por varios motivos. El primero es un engranaje demasiado apretado. Quiere decir que la distancia entre ejes es más corta que la suma de los dos radios primitivos. O sea, tenemos las dos circunferencias primitivas con sus correspondientes radios. La distancia ideal, siendo las dos circunferencias tangenciales, es que fuera la suma de los radios. Pues resulta que aquí esta distancia entre centros es menor que la suma de los dos radios. De ahí la importancia que tenía la cuantificación de defectos, o sea, los aparatos de medición, que se pudiera modificar esta distancia para ver cómo funcionaba lo que es el calibre, o sea, el engranaje, mejor dicho, según la distancia entre centros. También puede ser causado por un piñón demasiado pequeño. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un piñón demasiado pequeño? Pues resulta que si cogemos y tomamos lo que son las tangentes, también se los va a meter por dentro de la circunferencia primitiva de la rueda. Y además, esto más intuitivamente se verá que al ser el piñón más pequeño, lo que es el momento va a ser mayor por parte de la rueda. O sea, la rueda va a conducir el piñón mucho más rápido y mucho más con más fuerza que si estuviera a su tamaño normal. También se puede provocar una caída, un adendo, o sea, una altura de la cabeza demasiado largo para el diente de la rueda. Digamos que tenemos los dientes demasiado largos. Entonces, eso también nos provoca un engranaje demasiado apretado y por tanto nos puede producir caída. La rueda cuyo dentado se inclina del lado del movimiento. Es decir, tenemos una rueda que los dientes se han tallado de tal manera que en vez de ser, digamos, simétricos a la línea de unión de centros, o sea, de la línea de centros, pues resulta que están inclinadas, esos dientes están tallados de manera que estén un poco inclinados hacia el sentido del movimiento. Y luego podemos tener también los flancos paralelos al piñón, es decir, los dientes de la rueda que tengan los flancos paralelos al piñón. Entonces eso también provoca un aumento del momento, de la fuerza y todo lo que hemos estado explicando, ¿no? O sea, que se produce una aceleración del movimiento porque se aumenta la fuerza transmitida y por lo tanto tenemos caída. La caída, como vimos, es como vimos en el tema anterior, tenemos una subida rápida de la transmisión de fuerza y un descenso lento, cosa que es contraria a lo que vamos a tener ahora, que es el atascamiento, en el cual tenemos una subida lenta y un descenso rápido. El atascamiento es un defecto debido a un impulso demasiado prolongado antes de la línea de centros. La cara del ala entra en contacto con la cara del diente. La presión normal de los perfiles en su punto de contacto cruza la línea de centros en el interior de la circunferencia primitiva del piñón. Es decir, aquí tenemos el caso contrario. La normal en el punto de contacto nos cruza por dentro de la
la circunferencia primitiva de lo que es el piñón. Aquí se advierte aquí es todo lo contrario. Se advierte una disminución de la fuerza transmitida y en ocasiones, si este efecto es muy, muy prolongado, o sea, muy pronunciado mejor dicho, se puede producir la parada del movimiento. Esto se ve más claro si utilizáis, se puede visualizar un poco más si tomáis 2 dedos vuestros y simulando lo que serían los dientes, y digamos que el diente que correspondería al piñón está, digamos, más, la punta de la cabeza del diente está como más enfrentada a lo que es el flanco del diente de la rueda, como digamos, como impidiendo el avance. Este efecto está causado por un engranaje demasiado suelto. O sea, la distancia entre ejes es mayor que la suma de los radios primitivos. Aquí digamos que sería que los centros están más separados de lo que sería su localización teórica por los radios de las primitivas. Entonces, esa distancia entre centros es mayor que la suma de los radios. También puede ser por un piñón demasiado grande. Es lo que yo creo que sería la más intuitiva, ¿no? Tenemos un piñón que es el elemento conducido y es más grande, o sea, más grande de lo habitual. Creo que pasa que atasca el movimiento, o sea, ese diente se va a enfrentar al diente cuando engrane al diente de la rueda y va a ofrecer más resistencia que la que debería. Y ahí se produce el atascamiento. También puede ser por un adendo, altura de la cabeza demasiado corto, un adendo más corto en los dientes de la rueda. O sea, tenemos la rueda el adendo más bajo, entonces lo que es el ala del piñón va a tocarlo, por decirlo de alguna manera, que se vea más gráficamente, más arriba de lo que debería en la curvatura del flanco del diente, con lo cual va, digamos, a trabar el movimiento normal. También, y es relacionado con lo anterior, la rueda cuyo dentado se inclina del lado contrario al movimiento. O sea, como vemos en los dibujos, si la rueda gira de derecha a izquierda, pues digamos que los dientes estarían como inclinados hacia la derecha, al lado contrario de lo que es el movimiento. Entonces, cuando ataca al diente del piñón, el diente del piñón se enfrenta a este diente y ofrece más resistencia al avance. Y por eso también tenemos un atascamiento. Y por último, también se podría producir porque los flancos de las alas del piñón no apuntan al centro del móvil. Si observáis bien con una lupa un piñón, y sobre todo las alas, o mejor dicho, los dientes de un piñón, también se les suele llamar alas porque suelen tener así una forma como más de ala que de diente, ¿no? Pues suelen ser más altos que anchos. Entonces, si miráis bien un piñón, podréis observar que lo que son los flancos, los laterales del diente, no lo que es la punta, lo que sería el perfil, sino lo que son los flancos, suelen apuntar al centro del móvil. Digamos que serían los flancos, se dibujarían como una radiación desde el centro del móvil. Pues bien, si estos flancos, en vez de no apuntan al centro del móvil, están, como por decirlo de una manera, más abiertos, también puede producir atascamiento a la hora de engranar con la rueda, con los dientes de la rueda. Bueno, pues este es un vídeo muy cortito, la verdad, porque solamente quedaba este tema por ver. Y ya damos por terminado el bloque correspondiente a los engranajes y en el próximo vídeo vamos a entrar ya de lleno en el bloque del escape. Entonces vamos a estar viendo todos los tipos de escape, todos los componentes de un escape de áncora suizo que todos conocemos por ser más habitual.
todas sus definiciones geométricas, los elementos que intervienen en el escape, las disposiciones del áncora y punteo del escape, las limitaciones de áncora. O sea, el tema del escape va a ser un tema, ya os lo digo, bastante largo, porque ahí es donde está la miga y lo que da calidad a la película, sobre todo en temas relacionados con la marcha de un calibre, ¿no? Ahí vamos a tener muchas definiciones, mucho tema que tratar, algunas recomendaciones y bastante liga, la verdad. O sea, no os asustéis, pero va a ser un tema que va a dar por lo menos para 7 o 8 vídeos más seguro. O sea, va a ser larguito. Y cuando terminemos el tema del escape, pues entraremos en los órganos de regulación, que también va a ser un tema un poco fuertecito, pero vamos, va a estar muy interesante. Supongo que habrán cosas que muchos no conozcáis, pero bueno, va a ser, yo creo, es un tema denso, no con tanta fórmula ni tanta historia, pero sí con mucha definición geométrica y mucho elemento y mucho concepto que va a ser interesante, ya no porque nos dediquemos a construir calibres, sino por saber qué pasa con un calibre, ¿no? Cuando se comporta con ciertas rarezas, o saber si está funcionando correctamente o no, de acuerdo con lo que sería el diseño teórico del mismo, y entraremos en lo que es el ángulo de alzamiento o lift angle, ángulo de despeje teórico, el alzamiento teórico, ángulo de penetración teórico, ángulo de penetración total, ángulo de despeje teórico, ángulo de alzamiento teórico. O sea, tanto con el platillo como en el áncora y las ruedas. O sea, va a ser un tema muy interesante el bloque del escape. Pues bueno, yo creo que ya con esto ya damos por concluido el tema de engranajes, y como siempre, dadle a ver si os ha gustado el vídeo, compartid, suscribíos si no estáis suscritos y activad la campanita para las notificaciones, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.